Bueno, vamos a empezar. Ahí, todavía sigue ingresando gente. Vamos a hacer un repaso para lo que tienen que hacer ahora, que sería el final de cursada, la generación de actas. ¿Sí? Es importante que tengan en cuenta que antes de generar cualquier acta de cursada deben hacer un reprocesado de las inscripciones. ¿Sí? Gracias, Mariano. Bueno, para reprocesar las inscripciones debemos ir al menú. Lo más simple es usar el buscador y buscar el término reprocesar. Va a ser la única que les va a salir. ¿Sí? Y si no, a través del menú cursadas, inscripciones, reprocesar inscripciones a actividades. Es importante que no se salten este paso porque si por algún motivo los alumnos al inicio de la cursada no pudieron inscribirse como promocionales, esta operación los va a dejar en condición de promoción si cumplen los requisitos. ¿Sí? Les muestro el sistema. Bueno, acá yo lo tengo ya fijado porque lo estoy usando, pero si buscamos reprocesar, les va a mostrar esta pantalla, ¿sí? Donde elegimos el periodo lectivo. En este caso sería primer cuatrimestre. Vamos a elegir a salud, que son los que son nuevos en Guaraní 3. Ahí nos van a aparecer todos los alumnos que están en alguna materia. ¿Sí? Para procesar esto tenemos que elegir los que queremos procesar. En principio pueden usar estos comodines acá que dice todos o ninguno, y después le dan al botón reprocesar. ¿Sí? Acá se muestra cómo es la operación. Primero elegimos el cuatrimestre, ¿sí? Luego seleccionamos los alumnos que vamos a procesar y por último le damos procesar. Es bastante simple la operación, pero es importante que la tengan en cuenta antes de generar cualquier acta, ¿sí? Una vez procesadas las inscripciones, vemos que ha terminado con el 100% y nos da la opción para ver un reporte o rechazar las inscripciones que no cumplieron las condiciones. ¿Sí? En caso de que utilicemos el botón rechazar inscripciones, nos va a salir la siguiente pantalla, ¿sí? Donde nos dice que no cumplieron o el estado de la inscripción. ¿Sí? Ahí le tendríamos que dar rechazar nuevamente para que la inscripción esa quede rechazada, y si no va a quedar en estado pendiente, no la van a ver probablemente los docentes. Acá voy a elegir 2 o 3 como para mostrarles. Bien. Si todo termina bien, ahí nos va a decir el 100%, y acá debería mostrarnos la cantidad de inscripciones modificadas y las que no pasaron los controles, ¿sí? Bien, una vez que se terminó con el reprocesado de inscripciones, podemos empezar con la generación masiva de actas, ¿sí? Tenemos que generar tanto las actas de promoción como las de cursada. Siguiendo el procedimiento anterior, buscamos en el menú la generación masiva de actas. Vamos a empezar por las de promoción. Elegimos el año académico, en este caso 2024, el primer cuatrimestre, le damos filtrar. Bueno, esta es el acta que me figura
por ahora, no sé si en salud estuvieron generando, pero deberían figurar más para el primer cuatrimestre, ¿sí? Le damos clic al botón generar actas y similar a lo anterior nos va a mostrar la cantidad de actas generadas y un reporte de qué fue lo que se generó. ¿Sí? Nos muestra la materia, en este caso era una sola, nos dice que tiene 7 alumnos. ¿Sí? Podemos imprimir las actas y si no seguimos con las que faltan. Bueno, acá pueden ver en este caso habían 2 actas, recién quedaba solo una. De manera similar podemos ir y generar las actas de regular. ¿Sí? Buscamos nuevamente como en el menú como generar masivamente y nos van a aparecer estas 3 opciones, ¿sí? Actas regulares, de promoción y de examen. Como actualmente nos interesa todo lo que es cursada, nos está faltando generar las actas de regulares. Esta es la pantalla que nos va a mostrar la operación. Elegimos el año académico, el cuatrimestre en el cual vamos a generar las actas. Son muy similares las dos, o sea, son prácticamente iguales las dos operaciones. Elegimos qué actas vamos a generar, le damos clic en el botón generar, nos pide una confirmación, le damos que sí. En este caso nos generó las 3 que elegimos. El reporte nos muestra las actas y la cantidad de alumnos que tenía cada una. Igual que en la operación anterior podemos imprimir las actas o ver el reporte, ¿sí? Bueno, fue cortito, era para recordarles qué es lo que tienen que hacer ahora cuando termine el cuatrimestre. Si tienen alguna duda, ¿alguien alguna duda respecto a esta operación? Sí, Albana, en realidad se puede hacer en cualquier momento. Lo ideal sería que se haga antes de que termine el cuatrimestre para que puedan cargar las notas los docentes. ¿Alguien tiene otra duda respecto a esto? ¿O alguna otra duda del sistema? Hola Juan, ¿cómo va? Gonzalo, Gonza, perdón. Hola Gonza, buen día. buen día. Te habla Ana de Merlo. ¿Sabes que nosotros tenemos un conflicto con un estudiante en particular? Que no hemos podido inscribir a las materias por un problema en la base de datos. Eso está encaminado. Pero en este caso, ¿qué pasa? ¿Cómo tenemos que proseguir? Porque no sabemos si va a llegar a tiempo la solución. Hemos estado estirando este control. Después lo podemos incorporar como en el guaraní anterior o
¿cómo hacemos? Si cumple las condiciones, podrías incorporarlo en promocional, decís. Claro, el tema es que él nos está apareciendo como no activo. Hay un problema como de base de datos, según lo que nos dijo Vicente, ¿no? Ajá. Entonces, hasta que no solucionen eso, él no, ni siquiera lo podemos inscribir en las materias, porque no permite el sistema inscribirlo por ese conflicto. Claro, vos decís, Entonces, yo paso el control. ¿Qué hago después, digamos, para incorporarlo a él? Porque él está en condiciones, es simplemente un problema del sistema, por lo que no lo estamos pudiendo bien, si está inscribir. no activo el alumno, no te figura en el control, te- no te va a figurar probablemente en el listado, ¿sí? Y lo pasas de vuelta. Para ese caso, elegís solamente ese alumno. Te referís al Ah, control de reprocesar. ok, perfecto, muchas gracias. De nada. Bueno, gente, realizando esos pasos, los docentes no deberían tener problema para cargar las actas. El problema más típico es que no está el docente o que se olvida la clave y por eso no pueden acceder al sistema, ¿sí? Recuerden que ustedes pueden agregarlos al acta a los docentes en caso de que no los hayan agregado en el departamento. ¿Nadie más? ¿Alguna duda? Nos vemos la próxima semana entonces. Muchas gracias. Chao, hasta luego.